nuestro primer episodio y queremos empezar con una pregunta bomba. ¿Quién hace las tareas domésticas en tu casa? En 7 de cada 10 casos, en pleno 2023, la respuesta es muy simple. Una mujer. ¿Por qué pasa esto? ¿Es normal o está normalizado? Quédate acá, que lo vamos a descubrir en conjunto. Estamos en Esto es Normal, un podcast de la agencia Ride en el que queremos entender el mundo de nuestros consumidores y descifrar qué tanto nuestra cultura es normal, qué tanto está normalizado y qué tan factible es pretender cambiarlo. Sí, señores, queremos cambiar el mundo, no nos quiten esa utopía, por favor. Yo soy Alma Jordán, VP de Estrategia de Ride y de Sparkling, y está conmigo Super Gaby Castro, que antes que pregunten no es ni hermana, ni tía, ni prima, ni nada de la señora Verónica Castro, pero sí es Super Gabs. Muchas gracias por estar acá, sean todos bienvenidos. Y bueno, todo comenzó hace unas semanas mientras preparábamos un pitch en el que creemos que nos fue muy bien, pero por favor crucen los dedos. Y aquí con Supergaps descubrimos un dato que nos voló la cabeza, y es que en México 74% de las mujeres son las encargadas de las labores del hogar versus el 26% de los hombres. A ese 26%, por favor nunca cambien, son la esperanza de su género, enséñenle esto a sus hijos, los queremos. Pero bueno, este dato dio pie a la pregunta de hoy, que ¿es normal que en una casa no se repartan las tareas domésticas? Y para hablar de esto y entender por qué en pleno 2023 esto sigue sucediendo, está con nosotros Miguel Hugo Palacios, psicólogo social, familiar, psicoanalista. Aplausos, por favor. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Eres nuestro primer invitado, estamos muy contentas por eso, ya lo platicábamos hace rato. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué en 2023 sigue sucediendo que la mayor parte de las tareas domésticas recaigan en una mujer? Y lo más importante, ¿cómo lo paramos? ¿Se puede parar? ¿Se puede cambiar? Bueno, es usual, es muy frecuente que las labores domésticas todavía estén a cargo de las mujeres. Esto, es usual y frecuente, vamos a luego diferenciarlo de lo que significa algo normal, ¿no? Pero, bueno, eso, ¿por qué tiene que ver? Tiene que ver con un modelo sociocultural de género, ya se tocó esto, ¿no? Aquello que a nivel social se espera lo que haga un hombre o haga una mujer. Entonces, a pesar de los avances que ha habido en cuestiones de género, todavía en muchos sectores sociales, como aquí en México, por ejemplo, se espera que una mujer haga cierto tipo de actividades, lo que incluye las labores de casa, y se esperaría que un varón, por el hecho de ser varón, no se inmiscuya en labores de casa, ¿no? Esto lo vemos frecuentemente, inclusive en consultas de terapia familiar, donde se ve el modelo usual en esta familia, donde las labores domésticas están a cargo de las mujeres de todas las generaciones, la abuela, la madre, las hijas, etc., y no de los varones. De hecho, se ve, por ejemplo, como indeseable que un varón haga algo doméstico, ¿no? Se ve como una muestra de poca masculinidad, como si el hombre que hiciera una labor doméstica, digamos, lavar, tender la cama, planchar, qué sé yo, de alguna manera su virilidad se viera disminuida, ¿no? Entonces eso está todavía muy dentro de muchos patrones culturales de la sociedad. Oye, pero esto es un fenómeno que no solo sucede en México. Sí, toda Latinoamérica, y no, yo no sé en otros continentes, pero sí sé que en Latinoamérica esto está extendidísimo, ¿no? Sí, no es nada más en México. De hecho, desde acá hasta la Patagonia, y no nada más acá, inclusive en otros grupos culturales, otros países, otros continentes, hablando en términos más grandes, todavía está presente esta tradición cultural, ¿no? Donde se adjudica a la mujer cierto tipo de roles y al varón cierto tipo de roles. Entonces tiene su complicación esto de modificar estos estereotipos, pero es posible. ¿Y cómo le hacemos? Porque yo lo que sí he notado, por ejemplo, es, no sé, te pongo mi caso. Cuando mi hija tuvo cuando cumplió un año, yo volví al trabajo. Y volví a un ritmo frenético, todos los que estamos en la industria de la publicidad sabemos que esta vida es así, ¿no? Y mi esposo, que trabaja en casa, que es editor y puede corregir libros desde casa, era el que se encargaba de ir por mi hija, darle de comer, hacer la tarea con ella, bañarla,
Fue así durante toda la primera parte de su vida, digamos, hasta la pandemia, que yo volví a integrarme, ¿no? Y la gente, cuando nos preguntaban cómo nos organizábamos o cuando salía la plática y les contábamos esto, como que siempre, ¿pero cómo? ¿Pero no? Como, lo miraban a él como, bueno, pero tú, ¿de dónde vienes? Y me miraban a mí como, ¿pero qué clase de...? ¿Cómo se combate esto? ¿Qué se puede hacer para empezar a cambiar? Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Pero ¿cómo empezamos? Tiene su complejidad, digamos. Lo que finalmente se busca es un cambio macro, ¿no? A nivel cultural, donde, digamos, hay una modificación de estos patrones tradicionales de género. Pero mientras esto va llegando, podemos comenzar también a nivel de pareja o familia. Entonces, digamos, algo que puede ayudar mucho es esta educación familiar o de pareja, la educación en la escuela, por ejemplo, donde a los niños se les vaya educando de que es perfectamente normal, diríamos ideal, que un varón y una mujer puedan hacer trabajos similares, especialmente en el hogar. Por un lado. Por otro, a nivel de pareja, también sería conveniente, digamos, algún programa de educación de pareja. Como en el caso tuyo, por ejemplo, tu pareja es un varón que tiene un desarrollo mental y social por encima de los otros. No lo dije yo, señoras y señores. Podríamos decirlo, ¿no? Sí. Porque se ve que ahí pueden hacer una negociación de pareja. Él puede ocuparse de situaciones que tradicionalmente antes se decían que eran de la mujer, ¿no? Ir por los chicos, preparar el desayuno, lavar ropa, qué sé yo. Lo ideal es que ambos miembros de la pareja puedan hacer estas labores. De hecho, a veces hasta necesario es porque digamos que él se enferma y ella tendría que hacer labores tradicionalmente masculinas, entre comillas. Y al revés, si ella se enferma o viaja, él tendría que hacer las labores de la casa con toda naturalidad. Entonces, hay varios frentes donde se puede trabajar esto, ¿no? A nivel educativo, en terapia familiar, a nivel clínico, ¿no? Pero es bien importante la parte educativa, ¿no? De que desde pequeño se enseña al varón de que es perfectamente ideal, normal, que haga labores como lavar, planchar, ir al súper, etc. Y a nivel familiar, también una modificación de las conductas familiares tradicionales, que para los varones, para muchos varones tradicionales, les cuesta muchísimo moverles esto, ¿no? Y a las mujeres también, aunque ustedes no lo crean, muchos de los patrones llamados machistas se transmiten por las mujeres. Y uno lo ve en terapia familiar, cuando diríamos, la familia viene por una consulta, qué sé yo, y uno llega al punto de tocar quién hace las cosas en la casa, ¿no? Y se va dando cuenta de que la madre no permite, por ejemplo, que el varón, ya sea adolescente o chico, levante las cosas de la mesa, por ejemplo, ¿no? Que se involucre. Que se involucre. Tú no hagas esto, deja que tu hermana venga, ¿no? O hay que ir a comprar pan o qué sé yo, tortillas, que tienes 3 varones allá, y dicen, no, que vaya tu hermana, ¿no? O yo, o que vaya la abuela, quien sea, pero no un varón. Entonces también esta modificación de estos patrones a nivel familiar es importante. Claro, el ejemplo arrastra, ¿no? Pues Sí. yo le puedo decir a un niño, hazlo, pero si ve que el papá no lo hace, no va a pasar mucho. Sí, definitivamente. Es bien importante este modelamiento que los papás puedan hacer con los hijos, donde el hijo o hija puedan ver a papá que perfectamente lava ropa, que puede planchar, lavar, qué sé yo. Que no es una amenaza a su masculinidad, como muchos creen, ¿no? No les pasa Al nada contrario. por lavar los trastes, no se les caen las manos. No. Oye, fíjate que en este pitch que estábamos trabajando, encontramos también un estudio de una universidad, no recuerdo ahora cuál, pero el estudio planteaba que los hombres que se involucran en las tareas domésticas, no ocasionalmente, sino eso, como una negociación, tú haces esto, ¿no? Tú lavas los platos y yo los seco y entre los dos hacemos la comida así, tenían una mucho mejor relación con sus parejas en todos los niveles. Uh-huh. Eso tiene lógica, ¿no? Sí. No, sería tener una mejor relación a nivel de pareja, la distribución
responsabilidades, es mucho más democrática. Y diríamos que son hombres que también tienen una mejor relación con el medio. Son hombres más flexibles, son capaces de demostrar más las emociones, por ejemplo. Y otra que hay que reforzar, la virilidad o masculinidad no se ven amenazadas por hacer labores domésticas. Al contrario, es decir, un varón puede ver incrementada su virilidad si es más flexible. Si además de hacer las labores que le corresponden hacer en la casa, es capaz de hacer otras que no es que sean labores femeninas. Es decir, lavar los platos, en ninguna parte de la biología nos dice que eso es algo biológico, ¿no? O lavar la ropa. De hecho, muchos varones, entre los cuales me incluyo, lavamos nuestra propia ropa sin dificultad y es cierto, ¿no? Y a veces es cierto. Al principio, acá en México, otra vez pongo el ejemplo, cuando tocaba subir con algún amigo o amigos a lavar nuestra ropa, éramos estudiantes, era curiosa la mirada de las mujeres. Era, ¿y ustedes qué hacen acá? Y algunos comentarios, ¿no? También de alguna mamá, ¿no? Que lloraba amargamente. ¿Y usted por qué llora? Es que el otro día fui a ver a mi hijo y lo encontré lavando la ropa. ¿Cómo es posible que mi pobre hijo haga esto? Y su mujer estaba allí acostada viendo televisión, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Son cosas que están presentes y uno va... Vas en contra de la corriente, digamos, ¿no? De alguna manera, también ha habido un cambio social, ¿no? Actualmente ya ha habido un cambio a nivel de género en muchos detalles, inclusive cómo se viste uno, ¿no? Diremos el rosa, que antes era sinónimo de feminidad. Ahora los caballeros de todas las edades pueden usar rosa al tono que les guste, ¿no? Entonces, ese parecería un detalle nada más, pero tiene que ver con un cambio mayor, ¿no? De qué cosa se permite o no se permite a un varón, en cómo se viste. Tantos detalles, ¿no? El cuidado del cuerpo, ¿no? Que antes decían del varón que mientras, como decían, como el oso, mientras más feo, más hermoso. Y en la actualidad, bueno, el varón no es que se ponga, el de las se 4 maquille, Fs, pero, ¿no? Las tres. Feo, fuerte y formal. 3 Fs. Feo, fuerte y formal. Bueno, la cuarta. No sé qué estamos hablando acá. Sí, en la actualidad el varón también puede cuidar mejor su físico. No se trata de que sea un figurín, sino de que ya cuida mejor su cabello, su forma de vestir, etcétera, etcétera, que antes era tradicionalmente adjudicado a la mujer. Ella tiene que hacer esto, ¿no? Que tiene toda una carga también fuerte a nivel cultural, porque tiene que estar bonita, pero en la cocina, ¿no? Había este dicho durante la Revolución Mexicana que era las mujeres como las escopetas, cargadas, es decir, embarazadas, y en el rincón, imagínate eso. Hemos evolucionado, no cabe duda, ¿no? Pero hay como que todavía falta un montón por hacer, y ahí la publicidad también puede ayudar empujando otro tipo de mensajes. Sí, y específicamente en esto de las labores domésticas, que es el tema que nos toca, que está, como se puede ver, muy relacionado con varias cosas más grandotas, pero es importante que a nivel de casa, ya los papás y mamás, o dependiendo del tipo en la actualidad ya no hablamos nada más de un hombre y una mujer, sino una familia, ya tenemos parejas del mismo sexo, y ya eso también ha cambiado bastante, pero que tanto a niños como a niñas se los eduque en que es posible hacer labores domésticas sin ninguna dificultad, ¿no? Hay que agarrar los pollitos. Sí. Si no, después es más difícil, como todo. Sí, ir eliminando estos mensajitos que se dan, ¿no? Y uno los ve todavía. No vayas a la tina porque que vaya tu hermanita, ¿no? O ¿qué haces con la escoba esa? Déjala que barra la abuela, ¿no? Y también a nivel generacional, no nada más de género, a nivel generacional también, involucrar a la gente de tercera edad, que también es otro cambio que hay que hacer. Que participen en las labores domésticas, hombres y mujeres, y se incluya a la gente mayor, porque también hay ese estereotipo, ¿no? Que el adulto mayor tiene que estar viendo televisión o cuidando a los nenes, allá, a los bebés o los nietitos, ¿no? Cuando debería estar también haciendo cosas, de acuerdo con su capacidad. No todos pueden hacerlo, pero que el abuelo y la abuela lo vaya a tener arrinconado en el cuarto de televisión, ¿no?
también puede ayudar. Eso es como una terapia ocupacional, por así decirlo, a la gente mayor, que le ayuda mucho, ¿no? Es estar activo mientras más tiempo, mejor. Entonces, no nada más cuestión de género, también de edad. Que participen desde los niños hasta la gente ya de tercera edad en labores domésticas. Eso sería lo ideal, y ojalá que en un tiempo ya sea normal. Fantástico. Perfecto, pues Miguel, todo lo que nos cuentas es súper interesante, pero el tiempo se nos acaba. Entonces vamos a llegar a nuestras conclusiones, ayúdanos a llegar a ellas. Sí. Primero, pues, bueno, hemos entendido que es usual y frecuente que las mujeres, por temas culturales, las mujeres sean las que dominen estos roles, ¿no? Hemos entendido también que es complicado culturalmente que se modifiquen estos roles justamente por un tema de cultura, de educación y demás, pero también que uno de los grandes factores para poder modificar esto es justamente la educación familiar, pero también la educación en las escuelas. Todo que vaya muy encaminada a entender que el hecho de que participen, que participen hombres y mujeres en las labores domésticas no reduce la masculinidad, y tampoco, me imagino, corrígeme si estoy mal, tampoco es que si las mujeres se dedican solo a eso, es que exalten su feminidad o su valor como mujer. Entonces, al final, bueno, entendemos todo eso. Y bueno, pues ahora toca contestar la pregunta: ¿este comportamiento es normal o está normalizado? ¿Está en la naturaleza de la mujer o no que el hombre hacer las tareas domésticas? ¿O es un aprendizaje y por tanto se puede desaprender? ¿Hacia dónde podríamos, ahora sí, llegar? Puntos sobre las IES. No, definitivamente este tipo de comportamiento no es normal en el sentido, diremos, de que sea algo constitutivo de la especie humana. Que es usual, que es frecuente y está normalizado es otra cosa. Hay muchas conductas que están normalizadas. Por ejemplo, la violencia de pareja es normal. Muchos dirían que sí, siempre hay, ¿no? Sí, es frecuente, pero no quiere decir que esto sea lo ideal. Una cosa es lo frecuente, lo que se hace todo el tiempo, y otra lo ideal, ¿no? La violencia de ninguna manera es normal, pero está normalizada, lamentablemente. Bueno, la idea aquí es, no es parte del equipo biológico ni psicológico del hombre o la mujer. Esto de las labores domésticas puede ser hecho muy bien por ambos. Es factible de ser modificado, es posible hacerlo. Lo ideal es llegar a esto, ¿no? A que finalmente el hombre y la mujer puedan desarrollar sus capacidades de una manera democrática, que ambos puedan participar en la casa a nivel pareja, haciendo las labores domésticas, como en el caso tuyo, que cuando es necesario, bueno, en realidad no siempre, ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Si una pareja es feliz cuando él dice yo me voy a ocupar de la casa, de resolver problemas, qué sé yo, lo quiere hacer, y ella se va a ocupar, por ejemplo, de la casa. Si eso es negociado, podríamos entender que está bien, ¿no? No significa que todas las parejas van a funcionar igual con este cambio de roles. Algunas no funcionan cuando esto sucede. Pero mientras más democrático sea, mientras más se pongan de acuerdo, es mejor. Y que se puedan turnar sería lo ideal, ¿no? Para que no sea un estereotipo. Pero bueno, es importante remarcar esto. Lo normal no significa lo ideal. Muchas cosas en la sociedad son normales y no es... Pero no son ideales. No es lo ideal ni es lo mejor, por supuesto. Claro. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Este es nuestro primer episodio. Ha sido un gustazo tenerte acá en este primer episodio. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Alguien que despierta a los que se quedaron dormidos. Este fue el primer episodio de Esto es Normal, de Ride. Nosotras somos Super Gabs Castro, Alma Jordán. Estamos en Spotify. Síganos en YouTube e Instagram. Agradecemos todas sus preguntas y comentarios. Y los dejamos con una frase de Vincent Van Gogh que dice: la normalidad es un camino pavimentado. Es cómodo para caminar, pero nunca las flores van a crecer en él. Hasta la próxima. Muy bien.
Gracias. Maquinita. Va a ir mejorando.